Saludos, saludos. Bueno, a ver si Sarita ya. A ver si Sara todavía no me aparece por aquí. Sara Century 21 Evolution. Aquí está Anita ya por acá. A ver, organízala. Tomamos estos micrófonos. Thank you, thank you. Y ve, a Sara no la veo. Anita, ¿qué será? Yo puse Centro 21 Evolution y Sí. ya invite, ¿cierto? ¿Y sale? ¿No sale? No sé, no me está. Vamos a escribirle aquí a nuestra invitada de hoy. Amiguitos por aquí. Eso. Buenas, buenas. Hola la tía, ¿cómo vamos? Ay, no, me encanta. Familia. Excelente. Bueno, Pero si no veo a Sara. a ver, esperemos. ¿Cómo vamos por aquí? Igual, aquí sale. Ya es que ya le mandé la invitación a 29 invite otra vez. Aquí vamos. No, ¿qué habrá pasado? Ah, Igual, bueno, vamos aquí, por aquí ya Dani está saludando. Hola, mi Lina hermosa, ¿cómo estás? Hola, Alfore. Ah, bueno, no, ya como que se activó, yo creo que estábamos, era como en pausa. Ya estamos por aquí todos. así es. Bueno, para ir entrando como en materia, hola a todos, parceros, muchas gracias por estarse conectando con nosotros cada martes. Para nosotros es como ese momento en donde decimos todo esto que nosotros hemos vivido desde esta aventura migratoria, definitivamente como que les compartimos esas herramientas, esas personas que vamos conociendo, toda esa información que para nosotros ha sido demasiado valiosa encontrar, porque es lo que nos ha podido como ayudar a aterrizar nuestros planes, esos planes personales definitivamente, porque cada uno de nosotros elegimos la migración por una razón en específico. Ah, listo. No, ahí ya sale que están tratando de conectarse. Eso me... Entonces esperemos a ver cómo se va desarrollando todo. Igual Sí. sabemos que la invitada está haciendo todo aquí para que nosotros nos Que tiene podamos problemas conectar. para conectarse con el Instagram. Bueno, Uy. vamos a... Ah, Ah, bueno, ya por aquí ya llegó, están apareciendo, me excelente. encanta. Pero Súper. sí va a poder. Sí, claro. Sí, sí, aquí ya parece que ya. Súper, súper. Entonces, decirles pues que cada uno de nosotros tenemos una aventura migratoria diferente, unas razones por las cuales migramos y obviamente venimos con unos objetivos totalmente diferentes, pero en algún momento de toda esta historia migratoria, de todas maneras nos vamos a ir encontrando con herramientas, con información que hacen que digamos que nuestra planeación, hola Misaris, ¿cómo estás? Sea Hola, muchísimo más ¿quién clara. es? Súper, Muy bien, muy súper. bien. Bueno, logramos que llegara Ay, nuestra invitada de hoy. Estamos aquí todos no sé sufriendo. por qué Estamos, se ve como un filtro ahí, pero bueno. ¿El tuyo o el nuestro? o en el de A nosotros mí, también. no se me No, ve No. como un filtro. Ah, bueno, Estamos bien, ¿cómo estamos están? bien. nos vemos todos muy hermosos, que es lo más importante. Ah, ¿Será que Eso. bueno. nosotros también nos sale filtro o no? No, ahí estamos. Creo que Estamos estamos bien, bien. estamos bien. Vamos con todo, que empezamos. Hola, la Ale, gracias por estar por aquí. Ay, no, me encanta. Me encanta que se estén conectando bastante con toda esta información y con toda esta aventura. Entonces, pues obviamente para presentarles hoy nuestra invitada, pues tenemos la verdad que contarles una infidencia, un chismecito, algo mucho más profundo de nosotros, porque pues para mí personalmente la invitada de hoy es muy especial. Yo la tengo en mi corazón como mi sobrina putativa, porque pues la amistad que Dan y yo llevamos hace tantos años, ustedes han conocido un poco de las historias, no solo en los espacios que hemos hecho privados, sino también en los espacios que Nico. hemos hecho por aquí, por los lives, pues les cuento que también es la hija de Dani, entonces por eso es mi sobrina putativa. Así es. Ha sido muy, muy bacana como toda
esta historia. Eso. A ver, yo tengo por aquí agüita mientras. Ha sido muy bacana esta historia porque ha sido, este live es la historia de nosotros dos resumida. Desde lo que Literal. hacíamos en Colombia, desde nuestras locuras empresariales, realmente no locuras, realmente hemos tenido muchos sueños empresariales de hacer juntos. negocios. Y digamos que hoy estamos abriendo parte de nuestra construcción en Colombia, de la Así es. que hemos sido Ana y yo parte, algunos amigos que incluso aquí están conectados, nosotros a ti, Nicky. Nos encanta verte Un por aquí, abrazo, Nico. mi parcero. Incluyendo a Nico, decidimos construir negocios para vivir Es diferente, que o sea, la vida nos conectó muy chévere a nosotros, o sea, Dani y yo nos conocemos por ser emprendedores, o sea, la vida nos pone ahí, digamos que a coincidir. Y dentro de ese emprendimiento que nos conocimos, pues después nos volvemos socios. Y esas sociedades nos hizo que naturalmente nuestra amistad surgiera así. y que pues aparte de esa amistad, marica, concluyéramos en algún momento como esto es como del alma, porque Así es. hemos pasado los tsunamis que ustedes no se alcanzan a imaginar. Así es. Y pues en todo ese revolcón o todo ese, digamos que parte del motivo por el cual nosotros elegimos emigrar, nos encontramos no solamente con nosotros dos, sino con las familias. Y pues obviamente hoy la invitada de nosotros es muy especial porque hace parte de nuestra historia, de nuestra familia y de lo que nosotros construimos en Así Colombia. es muy interesante porque aquí les voy a decir dos cosas. Uno, realmente ya fue cuando tuvimos ese tsunami en 2022 que pasa algo muy, muy importante en Colombia, en nuestra vida también. Nosotros tuvimos que emigrar y ella fue la que dijo, yo me quedo y yo sostengo esto y yo voy para adelante. Aquí al pie del Y cañón, vayan como ustedes y yo me quedo. Y gracias a Dios, pues ha hecho un trabajo maravilloso. Marica, excepcional. La verdad para mí ha sido de mucha admiración y también de mucho respeto porque no todo el mundo se pone al frente y dice, venga, vayan ustedes, adáptense a esa aventura migratoria que yo elijo quedarme aquí, yo aprendo lo que tenga que aprender, yo me profesionalizo en lo que me tenga que profesionalizar, pero esta empresa surge porque surge. Y yo hago que salga adelante y ya han sido más de 5 años que llevamos nosotros en construcción, que lleva la empresa Century 21 Evolution y que ha estado al frente Sara poniéndole el corazón, el alma, pero sobre todo como esa valentía, porque yo lo traduzco en eso. Ella fue la valiente que dijo, hágale que yo aquí pongo la cara y hago que esto salga adelante y gracias a toda esa valentía hemos podido llevar como con éxito todo lo que ella hace con Century 21 hoy. Ahora miren lo interesante, entonces porque estamos hablando hoy con ella, no por algo de nosotros, sino por algo que nos pasa en la aventura migratoria, sino uno llega aquí a trabajar y dice, bueno, vamos a trabajar duro, vamos a pagar cosas, vamos a vivir como todas las experiencias que hemos como migrantes, pero llega un momento en que uno dice, es aquí, todo lo que uno trabaja le duele a uno el cuerpo, le duele el pelo, le duele todo le duele del cansancio que es hacer trabajos muy físicos. Total. Y resulta que ahí nos vamos y volvemos, como la aventura del héroe, literal, nos vamos para volver y regresamos a este punto porque decimos, definitivamente, cuando uno trabaja, en este lugar dice, tengo que dejar algo sólido construido, pues muy bueno si fuera acá, pero muchas veces no hay la oportunidad de tener, no sé, en diferentes casos, sean los documentos, el crédito construido, el dinero que cuesta comprar una propiedad aquí en Estados Unidos. Entonces, literalmente es ir y volver y ya decir, ve, definitivamente lo que hemos hecho allá creo que nos puede ayudar a nosotros en nuestro plan y creo que le puede ayudar a muchos migrantes, que es comprar una propiedad en su país o en Medellín, a los que no son de Colombia, de Medellín, pero comprar en Medellín porque se puede construir algo sólido, algo bueno, algo para toda la vida. Que con eso que estás diciendo me parece algo súper importante también, ya para, digamos que poder empezar a dejar hablar a Saris, que sé que muchas veces empezamos nosotros con la emoción de la introducción de ese invitado tan especial,
Que hay algo muy importante allí, es como que nosotros en ese momento de adaptación, uno normalmente cuando le pasa una crisis o vive todo este tipo de situaciones que todos los migrantes hemos vivido, uno cree que lo que construyó como que no valió la pena o como que en realidad todo se pierde o como que eso, bueno, eso se queda en Colombia, pero pues allá es donde debe de estar, como que eso nunca va a empezar a generar una X, siento yo como una intersección en la vida de uno, pero yo sé que en el corazón de todos los colombianos o de los extranjeros que migran a los Estados Unidos, de cualquier país de Latinoamérica, está en su, como en su sueño personal, de a mí me gustaría tener algo en mi país. En este caso, digamos que nosotros empezamos con el sueño mío personalmente, yo quiero echar raíces en Estados Unidos, entonces sueño con comprar una casa en Estados Unidos y muchos de ustedes empezaron a conectarse con A Navegar por esa misma historia, porque pues a mí los bienes raíces, digamos que siempre han atravesado la vida mía por la familia, por la forma en cómo ellos me mostraron con el ejemplo de que se construía era a través de los bienes raíces. Luego en los negocios me encuentro con Dani, que también su historia está muy desde allí. Y pues de todas maneras ese sueño vuelve y sale como que vuelve y surge en los Estados Unidos diciendo, yo quiero comprar en los Estados Unidos. Pero me encuentro también con, listo, ¿cuál es el reto que se me presenta? O sea, hay mucho que ahorrar, hay mucho que organizar desde la parte financiera, pero también hay algo que Dani empieza como a volver a traer a la mente, es listo, si uno empieza a como a construir aquí en Estados Unidos, ¿cómo funciona eso de las administraciones? ¿Será que es igual a cómo funciona en Colombia? Que tenemos, digamos que una plataforma, que ya ahorita nos va a empezar a hablar del tema, mucho más sólida y que respalda muchísimo a esa persona que invierte en los bienes raíces. Sí. ¿Quién se encarga en Estados Unidos de administrar si uno se pone en pro de yo voy a tener varias casas y varias inversiones para rentar y que eso me genere esa, digamos que ese dinero adicional o que me permita de alguna u otra forma salir de ese trabajo que pues no es que me moleste, pero tampoco quiero vivir ahí el resto de la vida trabajando de eso. Y entonces empieza ahí como a pasar esa intersección de nuestras vidas, porque entonces empezamos a otra vez como a recuperar ese conocimiento y gracias a que nunca se desconectó porque Sara siempre ha estado al pie de la empresa, empezamos a vivir todas esas experiencias de, parce, qué está pasando con la empresa en Colombia, cómo Century 21 Evolution empieza a ser el protagonista de muchos extranjeros que quieren comprar también en Colombia o en Medellín en específico, y cómo nosotros también desde ese plan de retiro que tenemos podemos apalancarnos, empezando también, digamos, a pensar en cómo invierto yo en Colombia. Yo personalmente les cuento, mis papás ya están en ese modo, me retiro, y esa es una de las opciones en las que uno piensa. Yo ahí mismo pensé, bueno, ¿qué renta podrían tener mis papás si invierten en Colombia? Y pues obviamente no iba a ir a preguntarle a cualquier persona, se lo tenía que preguntar a Sara, que es la que está en el día a día de todo ese mundo inmobiliario en Colombia y que es la que está como con los datos más actualizados de, parce, dónde hay que invertir, cuáles son los proyectos que existen, con quién me conecto si yo quiero hacer un préstamo, en realidad a mí cómo me prestan. Todo eso empieza a surgir y ahí es donde sale esa intersección donde nos conectamos. Donde nos fuimos y volvimos, que ahí es muy importante. Entonces, Sarita, para que nos cuentes un poquito, ya les contamos entonces nuestro contexto, nos fuimos y volvimos, y bienes raíces otra vez vuelven otra vez en la vida y nos empezamos a dar cuenta que muchas personas con nuestra misma historia también necesitan volver a la base, a los bienes raíces. Entonces, cuéntanos un poquito de ti, la historia tuya en el tema de cómo iniciamos en Century 21, hoy que tu camino que has vivido este tiempo y que te conozcan un poquito quienes hoy están con nosotros y quienes lo van a ver grabado. Así es. Bueno, les cuento, sí. Yo inicié en los bienes raíces hace más o menos como 8 años, porque Daniel, pues mi papá tenía otra inmobiliaria. Entonces yo después no como del conocimiento de los bienes raíces, sino de, ay, quiero trabajar, ¿en qué me meto? Entonces, bueno, trabajaba por días allá y yo, ay, pues chévere, porque ganaba pues dinero, pero no me involucré pues como mucho en el tema, simplemente sí escuchaba y obviamente creo que todos los colombianos hemos sabido que las inmobiliarias les va muy bien. Entonces yo decía, ay, no, muy chévere, pues si es de mi papá, puedo trabajar allá súper bien.
Ya después llegó Century 21 Evolution a nuestra vida y llegó en un momento como muy difícil para mí, pues en cuanto a temas personales, porque acaba de graduarme del colegio, no sabía qué quería estudiar, entonces que, ay, me presenté pues a una carrera que nada que ver conmigo, entonces yo ahí no, ¿qué hago? Llegó Century 21 Evolution y yo dije, bueno, es una oportunidad de empezar a trabajar, pues tener experiencia y ya después hacer lo que yo quiera en mi vida. Entonces, bueno, inicié, al principio pues como que muy por el tema precisamente del dinero, pero me empezó a apasionar el hecho de ver pues como tantos propietarios que iban llegando con su historia de inversión, digamos, he ganado tanto dinero con los bienes raíces, que llegaban con un inmueble y después ya tenían tres, pero también muchos propietarios que llegaban como que, ay, es que yo compré ese apartamento por inversión y me dijeron que lo podía rentar en tanto y cuando llegaba a nosotros, no, usted no lo puede rentar en eso. Entonces como que uno empezó a decir, ay, pues qué pesar que no tuvo el acompañamiento necesario para poder hacer una buena inversión. O muchos que compraban porque, ay, en tal parte me gustaba y al final se daban cuenta que en realidad no era una buena inversión. Muchos extranjeros que, pues gracias a Dios, digamos, el mercado ha ido mejorando mucho, pero compraban engañados, que no, pues precios que nada, no eran los correspondientes a los inmuebles. Entonces como que ahí me empezó a generar la pasión de, ve tan chévere, sí se generan muchos ingresos, pero tan bueno pues poder ayudar a tantas personas como en que su inversión sí se convierta en una rentabilidad real y no compren pues en donde está de moda porque es el mejor lugar o no, sino que pues poder cuidar su patrimonio. Entonces eso se volvió muy apasionante porque ya precisamente como decía Ana y mi papá, como ya se generó la intersección, entonces ya llegó el momento de Nano, entonces nosotros como familia vamos a invertir, entonces busca tú cuáles son los mejores lugares, los proyectos y así como que fue creciendo pues como esa pasión por los bienes raíces. Qué Exacto. nota, parce. Igual yo sé que vivimos muchas cosas juntos, sobre todo en ese inicio, y que tú estabas literal, como en esa, digamos que en esa adolescencia y esa adultez temprana, en donde uno dice, Mm. parce, bueno, es todo esto cómo se maneja. También no te tocó solamente como todas las experiencias con los propietarios y todos esos chicharrones con los que llegaban, sino también ese mundo nuevo de, bueno, cómo se mueve una empresa, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo de la contabilidad, los empleados, o sea, siempre has estado muy involucrada en todo eso y el hecho de cuidar, digamos, que esa única semillita que quedó germinada después de todas esas aventuras que tuvimos juntos, también te da como ese arrojo de decir que a nadie le pase de alguna u otra forma lo que le pasó a mi papá o a mi familia y sus amigos. Así es. Y hay una Mm. cosa importante, en medio de eso empezaste a estudiar Derecho. ¿Qué te movió? ¿Qué fue Ah, lo sí. que, qué fue lo Exacto. que, porque eso es, hoy que estás en el mundo inmobiliario, creo que es un match muy importante. Total, digamos que precisamente cuando iniciamos, obviamente las personas creen que el tema inmobiliario es un tema muy comercial y traiga el mejor comercial y que le venda mucho y le rinde mucho, pero ya cuando uno está en ese, pues como ahí en En el la, en mundo el total del día a día. entonces uno se da cuenta que en realidad, pues obviamente sí es muy importante el tema comercial, demasiado, pero que a la vez los problemas que más se presentan no es en el tema comercial, sino que se presentan problemas en el tema jurídico. Entonces, en ese momento habían, pues, habían unos abogados en la oficina que yo veía, ay, tan chévere, cómo resuelven esta situación, cómo entienden esto. Obviamente yo me tenía que saber todos los contratos de memoria, porque pues como yo estaba en la parte administrativa, entonces vamos a firmar, ay, qué significa esto y qué significa aquello. Entonces, como que ahí también nació. Yo siento que siempre había estado ahí, esa era mi carrera, pero no había algo que me lo hubiera impulsado. Entonces, como que siento que eso también me reconectó como con tantas cosas que a mí me han gustado siempre y ahí nació pues como ese amor por querer estudiar derecho y ya aprender tantas cosas para poder acompañar bien también a nuestros propietarios, porque pues aunque aquí está el área jurídica claramente, es muy bueno pues uno poder que con una sola llamada y no tengan que mandar pues que una super solicitud para resolverles algo, sino con una sola llamada poderles dar una asesoría a los clientes. Excelente. Saris, ahí con eso que estás diciendo que me parece muy bacano, yo aquí echando memoria, echando para atrás, que nosotros de alguna u otra manera también cuando surge la oportunidad de Century 21, que es pues una marca conocida a nivel global, que tiene como unos protocolos tan diferentes, porque en realidad llegó a ser como un sesgo sobre todo en todo el mundo inmobiliario que se vive en Colombia,
que es, digamos, a lo que está acostumbrado el colombiano. Y es a que se hacen los negocios así como por palabra o con pocos papeles. Y ahora que estás tocando como toda esa parte legal, siento que también es como la invitación para todos los que nos están escuchando, de que se puedan evitar todos esos problemas, digamos, legales o jurídicos, que no solo los han vivido los extranjeros, que conocimos muchas historias de terror al principio, que porque uno decía, parce, pero ¿por qué hacen los negocios así? Porque resulta gente, digamos, que estafada o creyendo que está haciendo una excelente inversión y en realidad le están vendiendo, digamos, que algo súper hechizo. Desde esa postura, ¿cómo has vivido tú también como esa evolución? Porque sé que los extranjeros también tienen miedo. Yo conozco aquí también muchas personas que dicen como, parce, qué bacano invertir, pero uno con quién en realidad se siente seguro para hacerlo, quién en realidad me está dando el precio correcto, y eso desde Century 21, ¿cómo lo has llevado? Porque pues obviamente existen muchos otros personas que también hacen el negocio inmobiliario como desde lo particular, no desde lo, digamos que es como se maneja acá en Estados Unidos, que es como uno aquí sí tiene que tener una empresa y esa empresa es quien lo acompaña, pero en Colombia se vive de una manera diferente. ¿Cómo lo has visto tú y cómo qué le podrías recomendar a todos los extranjeros que quieren invertir en Colombia, desde tu experiencia, no solo jurídica, sino también personal? Bueno, sí, precisamente como les contaba, una de las cosas que a mí más me conectó pues como con el tema de los bienes raíces o despertó esa pasión en mí fue poder acompañar a las personas pues que estaban tomando la decisión de hacer esa primera inversión, porque precisamente cuando yo inicié yo pensaba y yo, ay no, pues digamos mis papás sí tenían una casa, pero pues con mucho esfuerzo y yo decía, no, pues para uno invertir en bienes raíces necesita demasiado dinero, no, o sea, no es, digamos, para alguien como yo, no, pues seguramente cuando tenga 50 años lo lograré, ¿cierto? Uh -huh. Pero ya empezaron a llegar personas que desde muy jóvenes lo hacían, pero de pronto caían en algunos errores, precisamente por no tener ese acompañamiento necesario, por lo que les decía, o sea, no es el tema comercial, cualquier persona te puede ayudar. Pues obviamente lo va a hacer mejor alguien que haya estudiado, pero demostrarte una casa lo puede hacer cualquiera, ¿cierto? Pero ese Ajá. acompañamiento que te diga, mira, estos son los números, algo muy importante, estás pensando comprar para invertir o para tu vivir, porque es muy diferente, obviamente, cómo se deben hacer los análisis. Así. Eh, si quieres invertir, miremos tales sectores, revisemos físicamente cómo está el inmueble, porque Total. Total. de verdad hay Aquí. personas que, Ah. dale, dale. No, que ahorita quisiera que ya nos cuentes más, como esos detalles ya más puntuales, porque lo que Ujú. estabas hablando, frente a la pregunta de Ana, así qué zona, qué lugar, que no sea por moda, etcétera. Definitivamente cualquier inversión tiene su riesgo y nunca se puede garantizar ningún resultado posterior. Eso es una realidad, pero sí hay muchas cosas, errores que se pueden evitar del análisis de las propiedades, etcétera, que en ese caso por eso es tan bueno que haya un equipo jurídico o una persona, precisamente un equipo, pero también la Sara como gerente que pueda tener el conocimiento jurídico para poder orientar los negocios. Pero, y hay una cosa, yo quiero que ahora que te pregunta Ana, nos des datos, o sea, cómo, sabemos que Medellín está de moda, ¿sí o no? Total. Entonces uno dice, bueno, cómo ha estado el mercado, qué ha pasado? Porque uno se va y se desconecta, ¿cierto? Ujú. Y para muchos también es, ve, no sé cómo está ya, qué está pasando, Total. etcétera. Actualizarnos ahí en daticos y ahorita ya nos cuentas un poco más de detalles de ese día a día de la compra. De una. Entonces, durante los últimos, el primer dato es que durante los últimos 5 años hubo un crecimiento de la inversión extranjera en vivienda en Colombia de entre el 8 y el 12%. Esos datos son entre extranjeros y colombianos que viven en el exterior, que envían pues el dinero para comprar. Uh -huh. De los países donde más se invierte en Colombia es de Estados Unidos, España, Venezuela y Canadá. Como les digo, pues pueden ser extranjeros o Uh -huh. personas que de Colombia viven en esos países. Ok. Las ciudades más buscadas para la compra son Medellín y Bogotá, ¿cierto? Tremendo, Wow. Un excelente. dato
muy importante es que entre 2019 y 2023 se duplicaron la cantidad de inmuebles comprados por extranjeros en Medellín. Parce. Entonces, imagínense que ya 1 de cada 10 propiedades que se compra en Colombia, y específicamente en Medellín, es por un extranjero o por una persona, un colombiano viviendo en el exterior. Entonces, es Entonces, no una cifra. estamos, es una cifra, parce, muy, muy grande y no estamos muy alejados de eso que nos llamó también a hacer como el live y es, si yo pienso en invertir en Estados Unidos, sé que como que lo natural es que yo antes de invertir en Estados Unidos piense primero en invertir en mi país, no solamente porque uno quiere, uno queda como con un sueño intangible de, ¿será que si yo regreso, a dónde voy a regresar? No quiero llegar, digamos que, como dicen vulgarmente, con el rabo entre las patas, sino que, ve, yo quiero llegar a algo que sea mío. Muchos que migramos sin tener nada. ¿Sí o qué? Porque Total. estamos migrando para poder, digamos que construir algo y eso que uno sueña construir, lo sueña construir en el país de uno porque uno sueña con regresar en algún momento. Entonces, tener todos esos datos también es como, si es chulito, así, si hay un montón de colombianos afuera o hay un montón de extranjeros que les interesa, pues, construir en Medellín y generar todas esas rentabilidades. Sí, porque pueden ser colombianos en general, pero también a mí me pasó acá que un vecino es de República Dominicana y me dijo, yo quisiera comprar algo allá en Uh Medellín, -huh. ¿cómo están? Y pues él me decía, yo aquí sí no se los puedo decir con conocimiento de causa, que las propiedades en República Dominicana se manejan más en dólares y que Que, son muy costosas. uh -huh. Y veía Medellín en Colombia, los precios todavía pues, Mucho muy más manejables, asequibles. más accesibles, como es en pesos. Eso es una ventaja que para los extranjeros o los colombianos que viven afuera, que siga habiendo ese peso dólar Uh y no -huh. que se haya dolarizado, se está viendo como una ventaja. Incluso también he escuchado gente de El Salvador diciendo cómo en El Salvador están muy costosas las propiedades por la dolarización, o Dolarización. sea, que ya se están tasando las propiedades en dólares. Entonces, creo que hay una ventaja bien interesante en ese cambio de dólar-peso que para todos los que estamos afuera se puede volver bien, bien interesante. Y aquí, no sé si tienes algo más para Uh decir, -huh. porque ya sí, dale, Bueno, pero no sé si es la dale, misma dale, dale, pregunta. dale. Bueno, Pero me faltan 2 datos. Ah, ¿cómo? ¿tienes Le más faltan, datos? no, Ah, no. denos los que igual ahí ya seguimos conversando. Bueno, entonces, una cosa pues que digamos estudiando precisamente para este live me impactó mucho es que muchos pensamos, ay no, es que digamos ha subido mucho el tema de la propiedad raíz porque es que los que están comprando son los extranjeros, entonces ellos son los que mandan pues cómo se va a mover El el valor mercado. de los inmuebles. Pero precisamente uno de los datos es que el 52% de la inversión que se hace desde el exterior para comprar inmuebles en Colombia corresponde a colombianos viviendo en el exterior. Quiere decir que son más los colombianos viviendo en el exterior que están comprando en Colombia que incluso los mismos extranjeros Eso es muy bueno. que están comprando. Y el último dato es que 1 de cada 3 compras que se hace en Laureles y el Poblado, que son los barrios pues que sabemos son los más populares acá en Colombia, perdón, acá en Medellín, los está comprando un colombiano que vive en el exterior. Entonces, me gustó mucho eso porque precisamente significa que los colombianos, muchos que llevan muchos años, incluso ahora están viendo el valor de tener una propiedad acá. Nosotros tenemos muchos propietarios que viven en el exterior, colombianos, y lo que nos dicen es precisamente lo que decía ahorita mi papá, yo para qué voy a comprar en Estados Unidos y igual en algún momento me voy a devolver y yo no tengo acá quien me lo administre. Exacto. Otro propietario que me gusta mucho pues su historia porque como que cabe en todo esto que estamos hablando, vive en Polonia, no conoce Colombia, no conoce Medellín, dice yo Wow. nunca voy a ir, pero me encanta tener un apartamento allá porque pues sé que tengo un apartamento, en cualquier momento puede que vaya o no vaya, pero allá tengo quien me lo administre, donde yo vivo eso no, pues eso no funciona. Ay, Entonces, Ah, ah, imagínense. y ahí acabas de tengo decir esa dos, cosa demasiado clave, dale. y ahí tengo dos preguntas, me surgen aquí, y es esta. Primera, ¿cómo entonces,
podría Century 21, digamos que apalancar a un colombiano que está en el exterior para que pueda comprar, porque sé que es diferente la parte del colombiano a, digamos, esta persona de Polonia, ¿es polaco o es un colombiano que vive en Polonia? Polaco, Entonces, es imagínate, polaco. la situación es totalmente diferente. Entonces, como que teniendo ese ejemplo que nos acabas de regalar, ¿cómo es ese diferenciador ahí? Porque también conozco muchas personas que me dicen, como Ana, listo, o si uno invierte en Colombia, pero yo soy de Venezuela, pero yo soy de Ecuador, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo en realidad Colombia acepta que yo vaya e invierta? ¿Tengo que viajar o simplemente se puede hacer la transacción de manera natural, yo siguiendo estando en Estados Unidos? ¿Eso cómo lo maneja Century 21 Evolution? Perfecto, no. Bueno, pues primero para los colombianos que viven en el exterior, digamos que pues, obviamente está el acompañamiento, pero no solamente en la compra, sino también en el tema del préstamo, ¿cierto? Hay muchos colombianos en el exterior que no saben que con sus ingresos del exterior les pueden prestar acá en Colombia. Entonces tenemos Bueno, una alianza con Banqueando que nos acompaña a esas personas para que puedan, pues, tener su crédito acá y no tengan que, porque muchas personas, por ejemplo, no compran porque piensan que tienen que tener todo el dinero en efectivo para enviar. No, pueden hacerlo con los ingresos de allá. Segundo, el acompañamiento jurídico. Acá es el momento ya de contar las historias. Yo creo que sí. Cuéntanos, podemos, claro. cuéntanos, sí, cerremos este tema con lo que estás contando, o sea, en la compañía, si una persona, lo que estás diciendo, quiere comprar en Medellín, entonces, si es colombiano que vive en el exterior, entonces tenemos el aliado correcto, el que les puede ayudar a que con los ingresos del exterior puedan comprar en Medellín. Y dependiendo del tipo de crédito y del inmueble, pues les requerirán una cuota, un down payment que para los que están afuera normalmente es la cuota inicial Cosa inicial. y depende de varias cosas, o sea que lo que necesitan es una asesoría que pueden escribir ahorita mismo a Century 21 Evolution y listo, y ahí ya lo encuentran. Y para el extranjero, sí, como que esa pregunta es como para cerrar, ahí sí el extranjero sí es un poco diferente, creo que sí es bueno que nos explique esa parte. El extranjero, sí, pues es difícil que le presten, debe ser pues como con el dinero en efectivo, puede hacerlo con su pasaporte, no tiene pues como que tener Pero entonces sí un existe. documento colombiano, pero y puede hacerlo con su pasaporte. Ya después, dependiendo del inmueble que compre y todo eso, puede gestionar pues como una visa de inversión o una cédula de extranjería, dependiendo pues como la inversión que haga en el inmueble acá, pero no tiene que tener pues como todavía un documento o algo para poder comprar. Claramente, pues sí tener también el proceso de cómo va a traer el dinero, cómo lo va a legalizar en Colombia, que es muy importante también, pues no solamente como consignarlo a la cuenta del que le vendió, sino que tiene que haber un proceso de esa legalización para poder comprar acá en Colombia. Excelente, entonces vamos a ir concluyendo algunas cosas. Ya pudimos conocer un poco la historia nuestra, la de Sarita, cómo llega a los bienes raíces Sarita, cómo es abogada, pero también es la gerente de la empresa, los datos que definitivamente están muy buenos de la inversión en Medellín. Finalmente nosotros vimos una crisis económica en Colombia, desde aquí afuera se veía, yo leyendo en el 2023, de las peores crisis en los últimos 30 años, pero los bienes raíces no bajaban de precio. Exacto, Entonces, siempre ha sido o sea que un pilar. esa compra de bienes raíces de colombianos en el exterior o de extranjeros ha mantenido, calculo yo, que se mantenga el mercado muy, muy bien y además sigue habiendo mucho apetito, o sea, de verdad, mucha gente queriendo. Pero lo más interesante es por qué elegir Century 21. Entonces la gente precisamente lo elige porque aquí en Estados Unidos hay un Century 21, o sea, hay Century 21 por todas partes. Entonces, es conocido, está la seguridad, lo que tú decías, los protocolos, Sí, para como poder los que la respaldos gente de la empresa. compre con más seguridad y tranquilidad. Pero obviamente aquí se abren miles de preguntas y de cómo hago esto y cómo hago lo otro, etcétera, que digamos en este live no lo vamos a poder tratar Porque este es el primero de porque este es muchos el más. primero de muchos que vamos a tener. Pero entonces, de esto último que acabamos de hablar, ya sabemos, colombianos que viven en el exterior les validan los ingresos que tienen en el exterior, por ejemplo acá en Estados Unidos, y con eso dan la cuota inicial en Colombia, que puede ir entre un 10 y un 30%, es que dependiendo de la modalidad de crédito que tomen, y ya toman el crédito por el resto y pueden comprar en Colombia. Y
Los extranjeros sí, con su pasaporte pueden comprar directamente con su pasaporte y bueno, y el procedimiento también es otro cuento, otro live, porque también es otro proceso. Bueno, pero entonces, ya la cosa es que sí quiero también que las personas sepan lo que tú nos has contado, esas historias de terror que nos contaba también Sí. Marjorie en el tema financiero en el live pasado, pero que tú también las vives en el tema inmobiliario. Gente que por no acompañarse correctamente de profesionales para su compra de propiedades, Sobre todo terminan estando por teniendo, fuera. sobre todo estando por fuera, pero incluso estando allá mismo. Exacto. O sea Una que, locura. o sea, ¿qué es lo que se soluciona precisamente esas historias? Cuéntanos las historias de terror que ya precisamente nos vamos a ir dando cuenta porque es importante ese acompañamiento que hace un Centro I-21 y sobre todo para los colombianos que estamos afuera, que no podemos, Que pues, o algunos sea, no pueden que, viajar. exacto, no pueden viajar o etcétera. Total, bueno, sí, les voy a contar algunas historias, pero como decía Daniel, algunas son incluso de personas que viven acá y que por no tener acompañamiento, pues cometen unos errores bien grandes. Entonces, imagínense, pues, cuando están por fuera. Bueno, una de ellas, tenemos una persona que nos buscó hace poco para que la acompañáramos a vender su apartamento. Nosotros, pues, fuimos, lo visitamos, lo vimos y le preguntamos cuál era, pues, como el motivo por el que estaba vendiendo. Y resulta que lo que nos dijo fue que había comprado como en un piso, como por decir, en un sótano. O sea, está el primer piso y construyen algunos apartamentos debajo, ¿cierto? Eso genera pues, que los apartamentos sean muy fríos, húmedos y generan humedad, ¿cierto? Entonces, esta persona había comprado su primer inmueble utilizando incluso los subsidios que le daban para poder comprar. Entonces, pues, digamos, ya agotó esa posibilidad para una futura compra. Y no lleva, no tengo el dato exacto, pero creo que no lleva más de 2 años en el inmueble y ya está aburrida, lo quiere vender y dice, pues, ¿cómo así que nadie me dijo que esto iba a pasar en este inmueble cuando yo lo compré? ¿Cierto? Entonces son cosas que las personas no saben, que obviamente nosotros sí sabemos, pues porque tenemos acá las personas expertas en ese tema y esta persona gastó pues como sus ahorros, su subsidio, como les digo, y todo, comprando esta vivienda y ahora necesita venderla urgentemente. Nosotros pues digamos que le dijimos, te podemos como dar algunas asesorías, pero nosotros no lo podemos vender porque no le podemos, digamos, vender a otra persona ese Ese problema que tú estás chicharrón. teniendo ahí. O sea, compró un Entonces, problema, compró un apartamento esa- que tiene un problema que no se va a poder solucionar, que había que saber de algo básico, de haber vivido, de haber Ujú. conocido esta historia de terror. Ya muchos ya van a poder saber que existe, de haber comprado un apartamento por debajo del primer piso, lo que llaman semisótanos, y, Ajá. y ya con eso ya es imposible de vender, Que incluso ahí también me parece muy o bacano muy como esa difícil. sinceridad de parte de la empresa por el hecho de, o sea, el chicharrón que a ti te vendieron, nosotros no somos capaces de vendérselo a nadie más. O sea, sí ahí existen asesorías y sí se pueden hacer cosas, pero prácticamente, ¿cómo le vamos a hacer el daño que ya te hicieron a ti, otras personas, nosotros a alguien Mm, que también viene con sus ahorros, con sus sueños, como tú decías ahorita? Cuando uno va a comprar un inmueble, no es un sueño que uno trabaja de un día a otro, no, es una construcción que uno lleva por años. Yo llevo con el sueño de querer comprar casa en Estados Unidos varios años ya y han sido muchas como digamos que las cajitas de la vida que uno tiene que organizar para que eso se pueda hacer Ujú, realidad. ujú. Y después de que uno cumple el sueño, le empiecen a aparecer todo este tipo de chicharrones y empieza uno a descubrir que lo que hicieron fue que le vendieron un gasosiego a uno bien impresionante. Aparte de esta historia de un colombiano que has escuchado de historias de terror de alguien que esté en el exterior, que tú digas, parce, no, qué cosa tan horrible. Bueno, con los extranjeros, lo que más, o de colombianos viviendo en el exterior, lo que más sucede es que cuando compran, la verdad, no sé bueno, obviamente es una conexión emocional y bueno, ahorré toda mi vida, quiero comprar, pero lo que más les pasa es que no se fijan en que el inmueble es una inversión, ¿cierto? O
sea, que no están comprando la casa de sus sueños ni allá van a vivir, que hay que hacer números para saber dónde van a comprar. Y se dejan asesorar mucho de su familia, ¿cierto? Claro. Entonces, tenemos un caso en este momento un poquito maluco precisamente por eso. La persona vive en el exterior, quería comprar su primer apartamento para inversión acá en Colombia, le dijo a su hermano, encárgate tú, cómpralo. Entonces el hermano, pues que obviamente no es inmobiliario, buscó en el poblado, compre en esta parte y usted lo va a poder rentar en tanto valor, ¿cierto? Desde el momento en que llegó a nosotros, porque nosotros no se lo ayudamos a comprar, cuando llegó a nosotros, nosotros le dijimos, no es el valor en que tú estás pensando. El valor que le daba 800.000 pesos por debajo de lo que le había dicho el hermano. Bueno, Entonces nosotros le dijimos, no, en ese valor no, es ese valor. Entonces ella nos dijo, no, yo me voy a dar pues como el tiempo, yo no tengo afán, no hay problema, esperemos a ver si se renta. El apartamento lleva ya 3 meses vacío y en el precio que ella dice, o sea, va a ser imposible rentarlo. Entonces, de verdad que los colombianos que viven en el exterior o los extranjeros que en serio van a comprar por inversión, hagan un análisis, no de, ay, es que a mí no me gusta esa zona, es que obviamente hay zonas de que no prefiere, y uno no les va a decir, pues, ay, no tiene que ser ahí, pero sí, no importa la zona tanto, sino que revisen la rentabilidad, revisen cuánto les va a rentar. Y cuando ya vayan a comprar el de sus sueños, ahí sí busquen su zona de preferencia, porque pues ahí ya sí cada uno mirará dónde Saris, compra. pues pucha, eso es súper, súper importante Así porque ha es. sido algo que yo he aprendido acá. O sea, que es muy loco porque digamos que venía yo con la experiencia vivida de Century 21, pero el hecho de uno entrar en esta nueva vida, porque en realidad es una vida totalmente nueva, a uno sí se le olvidan un montón de cosas por todo. Entonces también cuando yo empecé mi primera misión de salir a mirar casas y todo eso, digamos que en Colombia las casas no son tan antiguas. Aquí son casas de parce, de 100 1900 y años. 1800. O sea, y yo decía, no, esta casa yo no la voy a comprar. O sea, ¿qué es esto tan viejo? Yo las veía solamente por el Silo, que es como una plataforma que aquí funciona. Nosotros en Colombia, pues obvio, uno se mete, no sé, a Finca Raíz, a todas esas plataformas, incluso a las de Century 21 también, a mirar apartamentos y uno nunca le ve que sean tantos años, o sea, más de 100 años una casa construida. Y el realtor también me decía, pero usted va a comprar por inversión o va a comprar, y yo no, pues es por inversión, pero también quiero que se vea bien y no vaya a ser un chicharrón. Pero uno como uno lo está viendo es como un sueño. Es Exacto. muy importante la asesoría que le dé a uno ese realtor, que le dé a uno ese consultor inmobiliario y la empresa que lo respalda por lo mismo, porque, porque uno está comprando con el dinero con el que soñó y uno no tiene como esa, ¿cómo se dice? Como ese filtro que ustedes sí le pueden entregar a uno de decirle, venga, aterrice el sueño y más bien fíjese en los números. ¿Usted lo quiere para que le genere dinero o usted lo quiere para vivir usted? Así ¿Va a es. vivir ya en él o va a vivir en él dentro de 5 o 6 años? ¿Cuándo es que usted realmente se va a regresar? Que esa es una posición, pero también está la otra del que invierte, entre comillas, y es que quiere poner a vivir ahí a su familia, que ya no tengan que pagar renta, sino que vayan y vivan ahí. Y muchas veces ese extranjero tampoco tiene la oportunidad de viajar a ver qué fue lo que se compró, sino que todo es por videíto o por fotos. Mm. Y de todas maneras la inversión que está haciendo no es una inversión en sí, sino que lo que está haciendo el familiar es queriendo vivir donde siempre soñó vivir y es lo que le Una está colombiana. muy, ahí me acabas de acordar de una historia precisamente de otro extranjero que es súper especial, pues él vive en Suecia, ¿cierto? Sí. También pues no tiene su nacionalidad colombiana ya. ¿Y cómo les parece que precisamente contactó a su hermano? Ven, ayúdame a comprar una propiedad, también su hermano. El hermano le ayudó a comprar la propiedad, la puso en renta, pues él nunca se enteró porque no tuvo un acompañamiento inmobiliario, pues su hermano, el que lo Ujú. compró. La puso en renta y resulta que el hermano lleva 3 años recibiendo el arriendo. Él acaba de llegar a nosotros porque Dios mío. no, pues precisamente dijo, no, ya no más. Eso fue una compra de cartera que hicimos hace poco. Entonces él nos llamó, ay no, es que mi hermano lleva 3 años recibiendo el arriendo, él nunca me ha pagado, yo no sé pues qué ha pasado con el apartamento, yo no sé en cuánto está rentado. Dios mío. Entonces,
Imagínense, o sea, él no Es, conoce el apartamento, no sabía quién se le compró, él no sabe nada, él solo mandó el dinero, firmó y ya no ha Pero el recibido su apartamento dinero es como nunca. de él. Sí, 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 eso sí, gracias gracias a a Dios. Dios. Pero su hermano tiene su poder, pues. Ese Dios es, mío. Sarita, ahí en ese sentido, yo, pues, yo creo que esa es la experiencia que tú puedes entregarle a través de Century 21 a las personas para que definitivamente se ahorren todas esas Todas esas problemas, experiencias tan malucas. tremendas historias, pero es que son montones, ¿cierto? O sea, tendríamos varios lives Para contar para solo historias contar de todas esas terror. historias. Total, porque, y ahí me pareció, pues, como que precisamente en serio uno no sabe hasta dónde pueden llevar las cosas, porque que dijo él, bueno, ya no le consignen a él, guárdenme el dinero hasta que yo pueda solucionar dónde me lo pasan, pero aparte ya no se volvió a hablar nunca con él, pues porque el señor no le contesta, obviamente, nada, no le quiere responder, entonces daño ahí ya a la familia también por eso. Demasiado fuerte. Entonces, aquí ayúdanos a saber en qué, o sea, como qué problemas se pueden, ya como las historias las vimos, pero entonces, qué problemas Ujú. son los que principalmente tú creerías que son los que más hay que cuidar a ese comprador, sea colombiano, exterior, extranjero, que tú digas, ese y esto es lo que más tenemos que cuidar y por eso pues preferimos que sean acompañados, pues me imagino por Centro 21, pues que encuentren realmente un profesional en el área que les pueda ayudar, pero ahí tú Como que, que como tienen que tener en resume cuenta eso, ellos. como tú, ¿cuáles resumirías que son como los más claves? Bueno, no, pues primero, obviamente acompañarlos a definir si van a hacer una inversión o es una compra de consumo. Lo Perfecto. segundo es el acompañamiento jurídico, que ahí me faltó esa historia, es muy rápida, pero una persona que compra en efectivo y no sabe de temas jurídicos puede caer en muchas cosas. Mm. Entonces, hace poco pues estábamos acompañando a una persona a vender su inmueble y tiene muchas cosas por solucionar, entre ellas que compró el apartamento y como no sabía qué procesos había que hacer, la persona que le vendió nunca hizo el levantamiento de hipoteca del apartamento. Simplemente ella le pagó, escrituraron. Cuando yo le dije, bueno, ya tenemos, pues vamos a realizar la venta, este es el análisis que hacen, hay una hipoteca todavía a nombre de la otra persona. ¿Cómo así? Es que eso no lo hace la notaría. Ay, parce. Entonces, O pues, sea, tú ese problema lo había tenido antes, cuando ella ajá, compró, y ahora lo quiere exacto. vender, y ahora que lo Y quiere sí. vender, tiene un problema que no, de algo que, ay Dios mío, que había comprado mal, mejor dicho. Entonces, Exacto, entonces el acompañamiento jurídico en todo ese tema, el tema de traer el dinero, el tema de revisar los certificados de libertad, las personas propietarias anteriores, pues como todo eso. Y tercero, pues buscar una persona que te administre, porque de verdad son muchas, pues ahí les conté una que me pareció, pues se fue, fue reciente, pero de verdad hay muchas historias de problemas, pues porque le dijo al hermano, al amigo, al primo que le administrara el inmueble y ni nunca se enteran de qué sucede y pasan muchas cosas pues como con esos temas. que ahí para cerrar me parece que ese, para mí, ahí se los cuento ya como persona, Ujú. cuando pues yo no he tenido la oportunidad todavía de comprar propiedades ni aquí ni allá, pero sí de estudiar. Para eso Claro. está uno para hacer este tipo de cosas, uno va preparándose, ¿cierto? Pero estudiando, yo dije, no, pues ya que estoy aquí, comprar aquí en Estados Unidos. Y empecé a darme cuenta, y esto es oro para los que estén conectados, para mí al menos fue Ujú. darme cuenta que si yo compraba aquí en Estados Unidos por inversión, la administración de las propiedades no es como nos ocurre en Medellín. Total, Entonces es o sea, muy uno diferente. tiene que, si por ejemplo solo esto, si y eso para los que viven acá, dicen, pues eso se sabe, así es. Si un inquilino acá no te paga y tú lo tienes, tu inmueble te lo está administrando una inmobiliaria aquí en Estados Unidos, la inmobiliaria sí te cobra cada mes una comisión, igual que Ujú. en Medellín. Pero si el inquilino no paga, la inmobiliaria no te da a ti, no te paga a ti. ¿Sí me hago Ah, entender? No te dice, yo le ayudo a que demande al inquilino. hijo de Y madre. si esa demanda, que es aquí en Estados Unidos puede ser más rápido, pero dura 2, 3, 4, 5, 6 meses para sacar a ese inquilino, todo ese dinero la inmobiliaria no te responde aquí en Estados Unidos. Entonces tú, imagínate, te metiste a comprar una casa
esa casa tienes que pagar el mortgage, que era para rentarla, pues por inversión, que sean $3.000 mensuales, Y que deje de y que, pagar. y que tú la tengas rentada, tengas un problema con el arrendatario, tienes 6 meses que tú tienes que poner todos los meses $3.000, o sea que son $18.000 que tú te toca endeudarte, etcétera. Entonces yo lo empecé a pensar bien y yo dije, solo eso en Medellín con Century 21 Evolution eso no Está pasa, solucionado. porque en Medellín está muy profesionalizado el tema, un tema de aseguradoras. O sea, es otro mercado, es paradójicamente un mercado demasiado profesional en administración de rentas, entonces ya está muy, Algo que no se ha que desarrollado en sí, Estados Unidos. exacto, que no se ha desarrollado en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? En Medellín, a nosotros nos ha pasado, pues en mi familia, en tu Ujú. familia, que tú tienes el inmueble con Centro 21 Evolution, si el arrendatario no te paga, no le paga a la inmobiliaria igual te sigue pagando a ti hasta que logren Resolver recuperar con la eso. propiedad y que Ujú. te la vuelvan a entregar. Entonces, ese gap ahí para uno que está arrancando, para alguien que tiene 20 propiedades, si una propiedad no le paga, pues no No, no es importa, mucho pero para rollo, uno pero en el inicio, literal, que uno apenas está empezando y está queriendo casi que recibir todo eso para seguir poder pagar el resolviendo. crédito, Así eso es. se le vuelve un chicharrón y ya sin contar que llamaron, que hay esta humedad, que etcétera, etcétera. Entonces, no, yo creo que hoy nos queda muy claro que definitivamente para los que queremos comprar Los que bien, soñamos con que eso sea sí, una realidad. sí, para los que soñamos con comprar casa en Medellín, pues aquí tenemos una aliada que puede estar para acompañarnos y ahí la pueden conectar con Century Total, 21 nosotros les Evolution. vamos a dejar este live grabado. Ujú, Gracias, Aris, por aceptar esta invitación tan importante ujú. para nosotros en A Navegar. eh, y también para que sabemos pues que este es el primero de muchos lives, o sea, no va a ser el único porque pues Century 21, aparte de estas ventajas que nos acabaste de resumir en esos 3 puntos, también está el hecho de que no son solo paisas los que están en el exterior, sino que son de muchas partes de Colombia y que Century 21 también les puede ayudar a comprarlas en otras ciudades, Así generando esas es, conexiones y esas estratégicas que hay entre los diferentes Centuries 21 así es, y que pueden contar también con ese mismo acompañamiento. así es. Entonces, como es el primero de muchos, porfa, los que estén realmente interesados, los que estén con ese sueño, digamos que si lo tienen en un sueño inicial, en un sueño medio o en una decisión ya determinante de, parce, no, realmente yo sí quiero empezar a invertir, me quiero sentar con Sara, quiero que me asesore y que me pueda dar como ese paso a paso, nos pueden escribir a nosotros por el Instagram de A Navegar o también les vamos a dejar por acá las redes sociales de Century 21 Evolution para que se puedan comunicar también con Sara directamente y de esa manera ustedes inicien todo este proceso con una empresa que lo hace de manera segura, con alguien que es muy profesional en el tema, que no lleva muy pocos años, sino bastantes y con una experiencia bien bacana. Y aparte de eso, con alguien que va a cuidar que a ti no te pase nada de lo que sí le ha pasado a muchas personas, porque siento que eso es como lo que en realidad se te despertó, ese propósito, es como quiero que en realidad tu inversión sí sea una inversión que apoye tu retiro, apoye a tu familia porque la quieres tener bien en Colombia o apoye el hecho de que te vuelvas inversionista y puedas generar bastantes rentas y poderte Y puede retirar retirar. bien feliz a la edad que lo hayas planeado. Así es. Entonces, muchas gracias chicos por Nos vemos en conectarse. próximos Nos lives. vemos en los próximos live. Por aquí les vamos a dejar los aprendizajes también en los próximos posts y muy pendientes de lo que se viene porque obviamente van a haber más invitados y muchos más temas. Si ustedes quieren ahondar, digamos, con Century 21 Evolution, ve, ¿qué es lo que yo tengo que tener fijo para poder generar un préstamo en Colombia para inversión? Podemos solamente hacer un live que tenga que ver con eso y si Ujú. ayudamos también a esos aliados que tiene Century 21 para que se pueda hacer una realidad. Entonces también todas esas dudas, esas inquietudes o temas que quieran aprender y tocar con Century 21 Evolution, nos los cuentan y empezamos a crear lives desde esas temáticas que ustedes quieren conocer. Así es. Un abrazo para todos, mil gracias Misaris. Y no A te ustedes, que estén muy Sarita. bien. Nos vemos. Chao Abrazo. chicos. Chao. Chao.